¿Cómo se encuentran? Nosotras muy contentas, sonriendo, con Raúl Jáquez ahora en Casa Juárez, porque antes de adentrarnos a esta charla aquí frente a las cámaras, pues nos hace reír con algunas redundancias que él usa para divertirse en su lenguaje. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy bien, muy bien. Nosotros también muy contentas y, bueno, hablo en plural porque Julia Mendoza está allá detrás de las cámaras. Saludos, Julia. Pero bueno, pues vamos a adentrarnos a esta charla. Ustedes saben que en este mes de septiembre tratamos de incluir temas que tuvieran algo que ver con nuestro país, con México. Y no podía faltar la música y por supuesto, bueno, pues Raúl Jáquez, que es director musical, que es acordeonista, que es trompetista, que fue mariachi, que respira y vive de la música, no sé si la sueña, ahorita él nos va a decir, pues va a platicar con nosotros sobre la música mexicana, la música popular mexicana. Y estaba muy interesante la plática antes de adentrarnos a la cámara, Raúl. Nos estabas contando yo te pregunté sobre la música mexicana prehispánica, antes de que llegaran los españoles, y pues de ahí partimos, ¿no? De ahí partimos, pero ahora vamos a partir del principio del siglo pasado, del nacionalismo, cuando tiene una identidad la música mexicana, y okay. Eso se debe a muchos factores. Yo empezaría por Manuel María Ponce. Ok, bueno, entonces, pero partimos de esto porque en lo prehispánico nos decías no hay mucho que... Para empezar, no hay cuerdas, ¿no? Todavía no está pues esa forma de concebir la música con estructuras diferentes como ya tenían muchos siglos atrás Europa desarrollando, y que eso tiene que ver con la tonalidad, con armonía, con otra complejidad, ¿no? Entonces aquí nuestra música obedecía más a ceremonias, a tipos de ceremonias, como también lo obedecía Grecia, lo obedecía y muchas otras culturas. Entonces yo creo que nuestra música, la identidad o eso que nos formamos, o ese gran atlas de la música, lo podemos partir del 1900, ¿no? Del 1900 y sobre todo del siglo pasado. O sea, a partir más o menos de la Revolución Mexicana. Sí, y podremos hablar de composición, yo un poco más atrás. Okay. Ya para la Revolución Mexicana ya hay varias manifestaciones. Podríamos hablar, fíjate, se me ocurren ahora mismo dos compositores. Manuel Esperón, que es una pieza clave dentro de la música o del cine, porque el cine en la época de los 40, de los 50, es un referente de Tintán, de Sara García, de lo que se le llama el cine de oro mexicano. De todo, ¿no? Y está ahí, y de la fotografía incluso. De la fotografía, claro. ¿no? Y a veces se mezclan estas 4 o 5 manifestaciones, ¿no? Pero digamos un ejemplo, María Félix, ¿no? Que se casa a mediados de los años 40 con Agustín Lara, el gran músico o ese gran hilo conductor de la música mexicana, que lo mismo componía música muy mexicana como hacía música argentina, tiene un disco de tango, hacía música española, y curiosamente nace en 1900. Y también Manuel Esperón nace 11 años después que Agustín Lara, pero Manuel Esperón es quien lleva el mariachi al cine, por ejemplo, y es quien conduce o da este camino diferente al mariachi. Manuel Esperón es quien conduce la carrera o traza la carrera del charro cantor de Jorge Negrete. Quitar a Jorge Negrete de la música mexicana, pues bueno, no sé hacia dónde hubiera ido, seguramente a otro lugar, pero Manuel Esperón lo condujo por allá. O sea, a ver, entonces, ¿el cine es a la par o más importante que la radio en la transmisión de la música? En la transmisión de la música creo que por la importancia que tiene el cine, hay muchas anécdotas que podrían contar eso. Fíjate, por ejemplo, Pedro Infante tiene por la RCA tiene el radio más importante, me refiero al aparato más importante del momento, y Manuel Esperón tiene el carro más importante del momento, y que
y a los dos les gusta correr autos, tanto a Pedro Infante como a Manuel Esperón. Y Manuel Esperón cae en la tentación de cambiarle su auto último modelo a Pedro Infante por un radio y un par de chamarras que usó en muchas películas. Mira. Pero la vida de Pedro Infante, las canciones, la manera de murmurar las canciones de Pedro Infante se lo debemos a Manuel Esperón. Por eso yo lo pongo como una parte central de la música en México, además de ser un gran técnico y un gran sonorizador. Y es que es la banda sonora de muchas generaciones de mexicanos, quizá las generaciones recientes no, pero Manuel Esperón nada más musicaliza 500 películas, ¿no? Entre ellas Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, hace más de 3,000 canciones, entre ellas No Volveré, Ay Jalisco No Te Rajes, muchísimas canciones. Y no solo este corte, como te digo, que trae al mariachi y que le conduce a otros ámbitos al mariachi, que lo mezcla con la orquesta, que lo mezcla con el trío. Entonces ahí está Manuel Esperón como una parte importante. Fíjate, yo creo, y creo que pensamos como en muchos otros autores, no sé, estoy pensando en José Alfredo Jiménez también, que forma parte en mi mente de la historia musical mexicana, y yo dejaba un poco más afuera a Manuel Esperón. Sí, bueno, yo creo que hay que tocarlo como parte central. José Alfredo Jiménez, yo hacía como un recorrido cronológicamente, va ahí porque es el inicio, es también Manuel Esperón quien le dice a Pedro Infante: no te compares con el Charro Cantor. O sea, el Charro Cantor, hay una anécdota que le dice a Pedro Infante: el Charro Cantor le puede dar serenata a la muchacha del octavo piso y lo van a escuchar. Tu voz no va a llegar al segundo, cántale al oído, mejor así, y tal vez le puedes dar un beso. Y le hizo caso. O sea, aparte del romanticismo. Es quien enseña a cantar de esa manera a Pedro Infante. Y Pedro Infante es el primer intérprete del bolero ranchero. Y gracias a eso tenemos a Javier Solís. Ya estamos... Nos están dejando aquí un cafecito porque estamos en el café de Casa Juárez. Que por cierto muy rico. Muy rico. Cuando vinimos aquí la vez pasada me encantó el café. Sí, la verdad está muy rico y muy, muy a gusto el lugar. Pero bueno, sí. Y para charlar sobre esto. Y bueno, estamos ya instalados en la época de los 50, pues que ahorita que mencionabas a la fotografía, pues sí, a Gabriel Figueroa. Claro. Tenemos también a Juan Rulfo en los 50, ¿no? Tenemos El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En los 50 entonces se mezcla la literatura, la fotografía, el drama y la música en este florecimiento de los años 50, y por eso tan importante me parece esto del cine, porque se mezclan todas estas artes ahí y se muestran al mundo. Sí, claro, y por otro lado, y está ahí presente porque es una gran plataforma para toda la industria musical, y está por otro lado una figura muy importante, como lo mencionábamos, que es Agustín Lara, que claro. Es quien para mí es la persona muy importante dentro de la historia del jazz en México. Es el primero que utiliza ese walking al componer la canción de Azul, que ahora hace una excelente interpretación Natalia Lafourcade, o reversiona esta pieza de Azul. Yo creo que podría ponerla como el primer jazz en México, y de ahí desarrollar todos esos ensambles pequeños que hace Agustín Lara y todas las canciones que regala Agustín Lara. Y entonces en los 40, regresando a 2 décadas, que ahorita avanzamos en los 40, pues se presenta acogemos al danzón, y pues una de las orquestas, además de hacer inicio danzonera, que es una gran orquesta de danzón, pues está la orquesta de Agustín Lara, por otro lado tocando danzón y haciendo algo que muchas veces el danzón como danzón carecía de su importancia de las letras, y llevándolo al danzonete, que no es más que un danzón con letras, y podemos encontrar Piensa en mí y la infinidad de éxitos de Agustín Lara.
A ver, Raúl, empezamos como en los 50, hemos bajado a los 40 y decías que se marca una línea muy importante más o menos en 1900. Uh-huh. Y yo estoy pensando has hablado de compositores, pero también estoy pensando en estas orquestas. ¿Qué se da primero? ¿Comienza la música mexicana con las grandes orquestas o al mismo tiempo saltan estos compositores que en lo individual van haciendo que unas voces sean privilegiadas y expuestas en la cinematografía? Por ejemplo. Las orquestas toman importancia hacia el año a la década de los 30. Okay. Aquí en Torreón hay orquestas de jazz. En esa época. En esa época, en los años 30, en los años 40, porque es la influencia norteamericana. Y también en el centro y sur del país, las orquestas, pero no tienen por muchos motivos, no tienen esta preponderancia que va a tener estos géneros como el género de la canción. Y yéndonos hasta el extremo de México, pues está toda la trova yucateca, por ejemplo, como Guti Cárdenas, como Los Alegres del Mayab, como muchas canciones y toda esa herencia de composición de música romántica que se une también y nunca se pierde y se conserva hasta la fecha y que se une en un momento con el danzón y con las orquestas, que es un excelente puerto o camino de Cuba hacia México, la introducción de mucha música. Y aunque pasan por ahí grandes boleros en la década de los 40, en la década de digamos también de los 30, muchos trovadores cubanos, se conserva esta trova yucateca, hablando de Guti Cárdenas, de Ricardo Palmerín y terminando con Armando Manzanero, ¿no? Que es nuestro gran referente de la música en México. Y del bolero. Y si buscamos también un gran músico y compositor del bolero, pues vamos a regresar a Agustín Lara. Ahora, mucho se habla, en el presente he escuchado mucho acerca de que el tema que nos mueve a los mexicanos en cuanto a la música es el drama y el llanto y como la desolación, que los mexicanos le cantamos a esto, pero ahora que te estoy escuchando hablar, yo pienso que es más bien el romanticismo. Claro. ¿Tú cuál crees que sería el tema, si pudiéramos hablar de estos 120 años de música, como cuál sería el hilo conductor o el tema central de nuestra música? Sin duda, el romanticismo. Tienes razón. El romanticismo lo podemos encontrar, yo creo que, sin temor a equivocarme, en el 80% de la obra de José Alfredo Jiménez, que es nuestro gran compositor. Yo creo que no ha habido otro José Alfredo Jiménez. No quiero decir que no lo va a haber, ojalá y haya ahí quien agarre esa estafeta, pero en la obra de otro gran compositor como Armando Manzanero, pues lo que lo define es el romanticismo. Y en la obra de Juan Gabriel, que es otro de los máximos compositores, que creo que no agarra la estafeta de José Alfredo. Creo que no estaba esperando agarrar ninguna estafeta, porque hace su composición con un estilo muy diferente, con una prosa muy diferente, con una pluma propia, y sí lo digo, de Michoacán. Sí lo digo, de Michoacán. Unos compositores que tienen una particularidad en su manera narrativa muy diferente a como la tienen en Veracruz, a como la tienen, hablábamos en Yucatán. En el norte. O en el mismo norte. A ver, en el norte se habla mucho de las polcas. En el norte... Sí nos distinguía. Era muy diferente la música. En Nuevo León, sí, la canción balona, digamos, en el norte es lo que nos distinguió un poco. La modernidad en La Laguna, por ejemplo, nos distinguía el ensamble de cuerdas, como lo que hacía Piquito González con Torreón Alerdo, o esos ensambles de música
muy francesa o muy europea, la banda de jazz, eso. Pero como producción no aportamos en ese aspecto, y Nuevo León en este caso con Tanguma o con otros acordeonistas sí aportan, que es como música alemana. Ok, ahora digo, has hablado como de muchos aspectos y es que cada región en nuestro país va teniendo su propia identidad, ¿no? Sí, claro. Hablar de son, por ejemplo, lo podríamos dividir hasta en dos, ¿no? Que habla del son son de la Huasteca. Ajá. Que sí tiene su particularidad cada uno, de la Huasteca potosina, hidalguense, veracruzana y demás, y del son de Guerrero, de Jalisco, que son un poco, que ahí lo podemos agrupar un poco porque es un son diferente, ¿no? Y es el son que nos representa, es el son parecido al joropo, es el son del mariachi. A nosotros nos representa la viquina, que ni es mexicana y que tiene un ritmo que se llama joropo, que es de origen venezolano, ¿no? ¿Por qué la adoptamos? No sé, como adoptamos la paloma, ¿no? Que al parecer es música, no sé si de República Dominicana o de Cuba, pero pues ya le ponen de dominio público. Ok, bueno, ya es como mexicana. Esa es el estilo ese se llama habanera. No por la habanera de La Habana, no. Tiene su origen en Nápoles, Italia, y es un género que lo podemos encontrar en la obra más representativa de la ópera Carmen de Bizet, francés. Esa es una habanera, ¿no? La que canta la soprano es una habanera. ¿Qué géneros entonces sí serían como muy propios de nuestro país? Yo creo que el son. El son es lo más parecido al Renacimiento español, pero es muy, muy nuestro. Tiene una complejidad rítmica, no es parecido a nada más que si nos vamos al Renacimiento español, sí, muy parecido, pero yo pondría el son como lo nuestro. Porque el danzón y el bolero pues viene de Cuba, ¿no? Benny Moré pues es el gran referente de la orquesta, del bolero, aunque sí, pero no olvidar que el mambo, por ejemplo, aunque sí tiene un origen cubano y el máximo representante es Pérez Prado, la carrera de Pérez Prado la hace en México. El cha-cha-cha nace en Cuba con Enrique Jorrín, pero el mayor o los mayores éxitos del cha-cha se hacen en México, en la Ciudad de México, ¿no? Aunque se hayan escrito en Cuba, pero aquí en la plataforma, ¿no? Ahora, esa música, luego quienes son jóvenes en este momento pudieran decir, esa es música de mis abuelos, ¿no? Y de los 50 para acá, yo también te preguntaría por la cumbia, te preguntaría incluso por el rock, porque también claro, el rock mexicano pues forma tiene una parte, gran importancia el rock de los 60 porque la influencia del rock que después nos llega de los 80, por quien hace el rock de los 80, esta parte que se llama rock en tu idioma, fueron influenciados pues, por Enrique Guzmán, el mismo Miguel Ríos, su gran influencia, o todo el rock en español de España, todo esta que le llaman la movida ochentera, son influenciados Ana Belén, Víctor Manuel y pues no digamos Tino o los Dinaramas o Loquillo, toda esta movida española son influenciados en parte por el rock and roll de los 60s, como le llamamos a Johnny Laboriel, a César Costa, que para algunos era un rock and roll fresa, eran pero versiones bueno, finalmente eran populares. Pues debido a procesos políticos en otros países de habla hispana, nosotros teníamos esa libertad e influenciaron al rock argentino, por ejemplo. Influenciaron a Palito Ortega, ¿no? Y que Palito Ortega influenciaba a otros rockeros argentinos. Influenciaron mucho a Leodán, ¿no? Que es un gran referente también de la música
en México, En México, Leodán, ¿no? claro. Toquen mariachis, cante, por ejemplo, una canción muy mexicana de Leodán, a Diego Verdaguer, a toda esa ola que nos llega de la música en los 70, Camilo Sexto y todo, llega es como si lo influenciamos en los 60 y ellos hacen su música en sus regiones y llegan a influenciar otra vez a México. Que no pierde esencia y que no pierde historia y que no pierde importancia. No, es diferente. Claro, se es encuentra diferente. en otro momento. Es diferente tanto que Camilo interpreta piezas de Juan Gabriel, que José José interpreta piezas de Juan Gabriel, que Rafael interpreta piezas de Juan Gabriel, que Juan Gabriel hace vestidos a la medida de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal representando también ese rock de los 60, influenciado por estos músicos mexicanos, hace toda una carrera en España y viene aquí reinventada, creo, por Juan Gabriel. La misma Lucha Villa recibe un traje hecho a la medida de Juan Gabriel, con una pluma muy diferente a todas las otras canciones que hace Juan Gabriel. Que incluso él canta. No discutamos o cualquier canción de este disco que a lo mejor muchos ya daban por perdida la carrera de Lucha Villa en La Orilla de mi barrio con Doña Lancha, Manolo Fábregas. Ahí canta una canción de Álvaro Carrillo, por ejemplo, que se nos olvida hacer toda esta otra parte de los tríos en México, que es claro, en la época de los 60, pero influenciados por el gran cine, ¿no? Podemos ver a los Panchos acompañando a Tintán, dando una serenata a la película Lo Dudo, la canción Lo Dudo, que después la retomaría Almodóvar en una canción, ¿no? Se nos olvida Lola Beltrán, por ejemplo, que también obedece a Manuel Esperón, ¿no? Se nos olvida Amalia. No, bueno, es que yo creo que olvidaríamos, necesitaríamos es que para horas hablar de y la horas música estar hablando mexicana, de compositores, claro, de intérpretes, de géneros. Y que todo eso lleva también a la moda, que lleva a la televisión, que lleva a muchísimas áreas estas composiciones, esos estilos y todo. ¿Con qué cerraríamos estas? Venimos hablando ya, en nuestra charla hablamos un poco de los 80s. Hablaste de Rocío Dúrcal, hablaste de Juan Gabriel, hablaste de Lucha Villa. A la par estuvo el rock mexicano, que a lo mejor ese es un tema aparte y ese lo podemos mencionar, lo podemos platicar en otro encuentro. Pero entonces, del 2000 acá, ¿cómo estamos en la música? Pues nos acompaña en México la música, pero ¿qué hay de lo propio de estas 2 décadas? Yo creo que del 2000 para acá se estaba desdibujando un poco este movimiento grupero, sí, que había tomado la estafeta de Rigo Tobar, se me olvida el compositor de Kempompó, pero que era otro tipo de cumbia, por ejemplo de Tabasco, Chicoche y La Crisis, que acompañaban también, te digo, siempre van de la par a todo este otro cine de ficheras. Pero mucho se habla como de un decaimiento. Es que son percepciones. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos una cultura tan rica y tenemos en un mismo México, en una misma región, como hablábamos de las huastecas, tenemos mucha riqueza musical. El mismo Michoacán, así como hay una gran variedad de fauna y flora, hay una gran variedad de música. En la Ciudad de México o en el centro de México hay una gran variedad. Yo creo que así está la riqueza en México. Y bueno, regresando a los 2000, creo que se sigue haciendo una música con una gran calidad y que sí obedece a la percepción. Que es distinta la banda, la grupera y la cumbia. Y que se están produciendo en este momento. Ajá, la banda, por ejemplo, no tiene una historia tan larga como
como otra manifestación, a lo que le llamamos banda, como banda del recodo, que antes había dos estilos muy marcados, que era la banda sinaloense y el tamborazo zacatecano, ¿no? Y tenemos muchísimo talento en México actualmente, y lo que pasa es que la industria cambió, entonces ya los modos de adquisición tanto del producto es diferente, ¿no? Como antes escuchábamos un disco y le dábamos vuelta, luego en el CD lo escuchábamos de pe a pa. Luego grabábamos canciones en los cassettes. Grabábamos canciones y hablaba el locutor y teníamos que borrarla, y luego teníamos que hacer eso, y decíamos, no, ahora sí esta no la borro, y si la borrábamos. Y eso, pues la industria ahora mismo hace un trabajo, en mi punto de vista, muy importante, porque ahora es más importante la composición y el trabajo del músico que la misma grabación. Ahora hay músicos independientes. Claro, todo ese movimiento es muy importante, porque antes obedecías a la gran industria, dependías de la industria. Dependías de que una disquera te grabara y te colocara y te expusiera. Diciendo lo más bonito. Claro. O sea, lo más bonito que te podía pasar. Bueno, sí. Porque pertenecías a esa disquera. Claro. Y podías pertenecer los próximos 50 años de tu vida y todavía le debías a la disquera. Y eran carreras como eso, o sea, eran como espejos, ¿no? En algunas, no en todas. Y ahora tenemos esa ventaja del movimiento independiente, y también otros compositores. Bueno, yo creo que uno de los ejemplos más representativos, la importancia que tiene en México, la cantautora de Chile, que acabo de olvidar su nombre, Natalia Laferte, Mon Laferte. Yo creo que es un producto que se hace en México. Yo creo que ella tiene el corazón entre México y Chile. Y pues bueno, eso finalmente está representando la música mexicana. Claro, es música hecha aquí por mexicanos, y es eso, o Francisco Céspedes, por ejemplo, en su momento, hablando en los principios de los 2000, ¿no? Es un compositor que grabó con los músicos más importantes de la historia del jazz en México. Y en la música instrumental en este presente, bueno, en estas últimas 2 décadas. Música instrumental. No sé, ya no se compone mucho. Sí, y estamos muy bien representados. ¿Sí? Es más cargado hacia el lado del jazz y hacia la música de concierto. Y pues bueno, tenemos grandes directores de orquesta, tenemos grandes intérpretes, y tenemos grandes jazzistas. Ahora mismo, uno de los músicos de aquí, de La Laguna, están muy colocados en la escena del jazz, tanto nacional como internacional. Muy bien. Raúl, de verdad que podríamos seguir platicando por horas y horas y horas sobre la música mexicana y sobre esta riqueza, y no nos contaste tanto de la cumbia, nos debes. Sí, claro. Un poquito más de la cumbia. ¿Te parece si hacemos otro encuentro? Sí, claro, podríamos hablar de pura música tropical o cumbia. Hay una salsa, hay un son, se llama son, que es como son cubano, pero es hecho en Veracruz. Tiene una particularidad ahí. Y bueno, tenemos aquí la cumbia del centro, la cumbia de México, con Los Ángeles Azules. Tenemos la cumbia de Tabasco, que es muy diferente, como la que hacía Chicoche. Tenemos la cumbia pues lagunera, que es muy parecida a cierta cumbia de Colombia. Y tenemos la cumbia la cumbia norteña, que se hace en Monterrey, o particularmente en Monterrey. Pues yo creo que con eso cerramos. Como, ¿habría algún instrumento importante o que resalte en la música mexicana? Muchísimos, pero yo creo que el bien común es la guitarra. La guitarra, muy
vida. Sí, está siempre en todo ahí. En el mariachi, en las canciones, en todos, cuando, no sé, muchas canciones. Cuco Sánchez, es que nos faltan Nos faltan horas al día, como dijera el Buki. Horas. Que es otro. Pero bueno, pues esto fue como una breve y general línea del tiempo. Sí, hay que hacer los martes de música para irnos por década y por estilo. Y yo, pues, agradecerte que me hagas hablar de algo que me encanta. Y agradecerte que siempre estés ahí para que muchas otras generaciones se den cuenta que existe algo más que... Y que se den la oportunidad, ¿no? De escuchar algo más. Sí, de ver películas de Arturo de Córdoba, donde sale música excelente, jazz, música de concierto, o no sé, el gran cine. Habría que acercarnos a la música. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias por acercarnos en este encuentro, Raúl. Gracias. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir platicando con Raúl, ya particularizando en géneros o en épocas. Y bueno, pues por hoy hasta aquí dejamos este encuentro. Muchas gracias a Casa Juárez, como siempre. Gracias a Julián Mendoza detrás de las cámaras. La entrevista se queda ahí en la página www.aleaguilar.mx. En Facebook nos encuentras como Encuentro con Ale Aguilar. En Instagram Encuentro con Ale. Y bueno, pues ahí una serie de encuentros en los que hablamos de muchos temas y en los que estamos seguros que con esto sabemos que nosotros hacemos girar al mundo. Nos seguimos encontrando.